Hola, buenas tardes. Buenas tardes, les doy la bienvenida. Estamos aquí en el marco de las festividades del Carnaval 2021 en Tenancingo, Estado de México. Y bueno, dadas las condiciones que tenemos ahora en este tiempo de pandemia, tenemos que cambiar un poco, desvirtuar un poco la festividad para hacerla de otra manera. De la misma manera, invito a todos a que se sigan cuidando y, por supuesto, aunado a esta bienvenida, me gustaría darle las gracias y más que bienvenida, es un gusto volver a platicar con alguien que fue mi profesor y que ahora tengo la fortuna de platicar con él de la historia del carnaval aquí en nuestro municipio, en Tenancingo, Estado de México. Bueno, doctor Rubén Nieto, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por su tiempo, me da mucho gusto saludarle, verlo bien, y por supuesto también saludo a nuestro cronista, el doctor Cristian Mendoza, bienvenido. Y bueno, le cedo la palabra para que nos ahonde más un poco en el tema de la historia del carnaval en Tenancingo de Degollado. Bienvenido, le cedo el micrófono, doctor. Pues muchísimas gracias, mi estimado amigo. Agradezco también a mi buen amigo también, el doctor Cristian, por esta invitación y por la posibilidad que hay de compartir algo de lo que hemos venido trabajando también a la par que él y que el propio profesor Heriberto Ramírez, con quien compartía mucho de lo que era la fascinante historia de Tenancingo, y qué mejor que pues recuperar algo de la información que él mismo había también rastreado y había tratado de difundir por la importancia que tenía y que pues de algún modo se refiere a un aspecto fundamental de todas estas celebraciones que se llevan a cabo a lo largo del año en Tenancingo, en este caso el carnaval, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, pues no sé si el doctor Cristian también quiere hacer una breve introducción para el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la historia del carnaval en el municipio de Tenancingo de Degollado. Doctor Cristian, adelante. Hola, buenas tardes. Agradezco la colaboración del doctor Rubén Nieto y preguntarle, doctor, ¿cuáles, desde sus estudios, cuáles son los inicios del carnaval para ya entrar en tema? Ok, pues bien, al carnaval hay que entenderlo como un fenómeno de la cultura que ha sido objeto de estudio de numerosos investigadores, entre los que destacan Ileana Azor, por ejemplo, o del legendario Robert Redfield, en donde cada uno lo define desde su perspectiva teórica. Ileana Azor lo considera como una actividad lúdica que se lleva a cabo en muchas partes del mundo, no es una cuestión exclusiva de México y en particular de Tenancingo, y por su parte Robert Redfield considera que el carnaval se enfoca particularmente, es una festividad que se enfoca al descanso y al esparcimiento de la población que lo recrea cada año, ¿no? Tiene una asociación directa con el calendario litúrgico católico y ocurre justamente en el tiempo previo a las actividades agrícolas. Esto es interesante porque cuando se implanta en México va acompañando el proceso de evangelización y logra aprovechar toda la serie de rituales indígenas que ya con anterioridad se realizaban. Esta celebración la esencia va dirigida a asegurar la fertilidad del mundo y particularmente de la tierra, de los animales y de las personas. Aquí otros investigadores, precisamente como Velázquez Mejía, justamente opinan esto. Pero también en el carnaval se pueden notar algunos aspectos por demás interesantes, como el hecho que resalta en su celebración la profunda división sociocultural que existía entre poderosos y lo que yo siempre he llamado la siempre oprimida clase trabajadora, que en el caso de los carnavales, para el caso de Tenancingo, se expresaba en un contexto como el de la hacienda de Santa Ana y de muchas más. Sabemos que había una diversidad y cantidad de haciendas muy importante, por lo menos 10 en toda la región de Tenancingo, de las cuales la más importante de todas era la de Tenería, hoy que ya es desaparecida, y la segunda en importancia era la hacienda de Santa Ana. Veremos ahí les voy a comentar algunos aspectos significativos. En la esencia, el carnaval contiene elementos que originalmente llegan de la cultura griega y romana, que en el siglo XVI se fusionan, para el caso particular de México, con la tradición indígena.
Ya en particular sobre la celebración del carnaval en la Hacienda de Santa Ana, pues no había muchos datos que uno pudiera encontrar en los archivos históricos, tanto municipales, estatales o nacionales. Aquí hubo la necesidad de recuperar relatos de muchos de los habitantes que todavía tuve la oportunidad de conocer cuando llegué a trabajar en el año de 2003, justo al Centro Universitario Tenancingo de la UAM. Ahí encontré algunos informantes que en verdad me proporcionaron datos bien interesantes, en donde se describía al carnaval como una actividad efectivamente lúdica, que marcaba el inicio de las actividades agrícolas y que permitía, entre otras cosas, algo que hoy pues casi no se puede entender, porque reunía a los pobladores de Tenancingo con los vecinos del poblado de Santa Ana Ixtlahuatzingo. Sabemos que esta unión hoy en día no se puede. Fíjense que uno de los datos que logré recuperar gracias a las narraciones de algunas personas como la señora Elvira Osorio es que uno de los primeros propietarios de los que se tiene noticia fue José Cotero, alguien a quien se identifica como general y como alguien que promovía justamente la celebración del carnaval en la explanada que está frente del casco principal, en donde hoy en día se ubica el jardín institucional. Doña Elvira Osorio me platicó en su momento, ella ya descansa en paz, pero fue un informante fantástico porque con ella recorrí las distintas habitaciones y los distintos sectores que ella de niña conoció y que también le platicaban sus padres y sus abuelos de cómo era la vida en la hacienda. Ella explicaba, por ejemplo, de que el carnaval comenzaba muy temprano y toda la gente de las poblaciones de Tenancingo y de Santa Ana Ixtlahuatzingo llegaban a este lugar y se instalaban puestos de comida, había mucha música, había danzas y ya para la noche se quemaban toritos y castillos. Dice que la verdad que era un lugar fantástico en donde reinaba la alegría. Ella decía, por ejemplo, que este festejo finalmente llegó a su fin cuando sobrevinieron los pleitos por el agua entre Santa Ana Ixtlahuatzingo y la cabecera municipal. A partir de ese momento la gente dejó de visitar la hacienda y el carnaval ya se celebró de manera separada entre cada una de las poblaciones, tal y como va a iniciar justamente en Tenancingo y como también ocurre en la propia población de Santa Ana Ixtlahuatzingo. Comentan, entre otras cosas, que la explanada hoy en día, le digo, estaba libre y en ese lugar la gente en verdad celebraba de manera extraordinaria. Ahí es donde se disipaban muchas y se dirimían las diferencias entre la población. Lamentablemente nunca hubo un espacio de reflexión para poderlo rescatar, pero gracias justamente a la posibilidad de rescatar toda esta información de los informantes, es que esta información no se va a perder en la oscuridad de los tiempos. Hay mucho todavía que rescatar. Lamentablemente, con la pandemia que hoy en día estamos viviendo, muchos de los adultos mayores que todavía son poseedores de estos datos, de esta información tan valiosa, lamentablemente muchos ya han partido. Yo he tenido, don Pedro Garduño, por ejemplo, es uno de los que tiene información, pero no he tenido noticia de él. Yo quería rastrear también los datos con los herederos de la familia Izquierdo, que sé que todavía tienen propiedades en la cabecera municipal, y poder acercarnos a ellos para ver qué datos tienen por ahí, fotografías, algo que sobreviva. Y de hecho, un poquito la reflexión en este momento que me permito y que agradezco que se pueda comentar en estas cápsulas, esto que ustedes están promoviendo de manera por demás atinada, es la posibilidad de invitar a todos aquellos que tengan información para que se acerquen con nosotros, con el doctor Cristian, con un servidor, con mi buen amigo el licenciado Luis, para poder recuperar todo esto y aproximarnos, tener una mejor aproximación a todos estos sucesos del pasado. Yo creo que hay muchísimo todavía que rescatar. Hoy en día la hacienda está siendo objeto de trabajos de conservación y esperamos que en el corto plazo, en verdad, lo tengamos otra vez en pie y lista para poder plasmar quizás en algunos de las áreas en que estaba dividida, en que estaban distribuidas habitaciones, poder recrear todo esto que estamos comentando. Entonces, ya para cerrar un poco la idea del carnaval, pues es justamente esta reiteración de poder recrear de manera lúdica hasta las diferencias que existían, ¿no?, entre los propios habitantes. Si hay algún comentario, con mucho gusto. Porque no sé aproximadamente de qué año, ¿se tiene un dato de qué año inicia el carnaval allí en la hacienda? Los datos, le digo, todavía están
Los referentes que hay, en particular al general José Cotero, se remontan a tiempos de la Revolución Mexicana, pero es muy probable que con anterioridad esto haya tenido su origen. Y de la misma manera el carnaval seguramente se celebró en el resto de las haciendas que estoy comentando. José Cotero parece ser que era un personaje bohemio, que era alguien que le gustaba mucho la fiesta, que era muy alegre, pero también tenía su contraparte, una contraparte bastante compleja. Decían que era un chaparrito de voz aguda, muy malo, pero que también tenía esta idea de poder promover el carnaval. A él le gustaba mucho que se celebrara y él invitaba a la población para que la hacienda de Santa Ana fuera el lugar en donde se tenía que celebrar. Entonces, hay datos bien interesantes que quizás en algún momento podremos platicar sobre la historia de José Cotero, a quien se supone que precisamente por la fama que tenía, hay varias versiones de cómo murió, pero una de ellas señala que en una de las visitas a la hacienda para ver cómo iba todo, lo emboscaron y lo acribillaron en el camino que va de Tenancingo al casco de la hacienda. Otra señala que por ahí lo habían mandado a una campaña militar para combatir a los Dorados de Villa, y allá lo agarraron también, lo capturaron y lo fusilaron. La verdad es que también esta información se encuentra todavía no muy clara. Se remonta a tiempos de la Revolución, pero esto viene de mucho tiempo atrás, porque estábamos hablando que acompañó el proceso de evangelización, ¿no? Claro. Y ahora lo vinculan con las tradiciones indígenas, y esa fue la mejor manera que fueran asimilados las nuevas y fueran implantados la nueva forma de pensamiento, ¿no? Aprovecho, antes de darles la palabra, para despedirme, agradecerles su tiempo, doctor Cristian, doctor Rubén, le agradezco muchísimo, espero que no sea la última de nuestras pláticas, dado que usted también es una biblioteca histórica, y con todo respeto lo digo. De verdad, muchas gracias por compartir su conocimiento, y bueno, le cedo ahora la palabra a usted. Muchas gracias. Pues acá hacerles una invitación en esta labor que ya muchos compartimos y que coincidimos que es fundamental. Pues como vemos, en Tenancingo existe toda una historia que aún puede proporcionarnos elementos fundamentales para el fortalecimiento de la identidad. Y uno de ellos tiene que ver con el carnaval, que a pesar justamente de lo que es la pandemia que en este momento estamos experimentando, a través de estos programas como que ustedes tienen en marcha, nos permite acercarnos a esa historia y para los habitantes originarios de Tenancingo sentirse orgullosos de una celebración que se remonta por lo menos unos 3 siglos atrás. Y todo esto, de algún modo, nos permite explicar la razón en que y lo que fundamenta en esencia todo lo que se realiza cotidianamente en Tenancingo. No son prácticas fortuitas, todo tiene una raíz, y esa raíz encuentra justamente su sustento en las celebraciones que se realizan a lo largo del año. El carnaval es una de ellas, pero todo el ciclo festivo tiene que ver con esta trascendencia, todo recorrido histórico que tiene que ver con el pasado. Tenancingo era famoso por ser una población eminentemente comercial, por la que circulaban productos que provenían de regiones distantes en la tierra caliente guerrerense, en la región morelense también. Entonces Tenancingo y su vocación comercial no es de ahora, tiene una trascendencia que se remonta a muchos siglos atrás, ¿no? Desde la época prehispánica, cuando circulaban comerciantes que iban de estas regiones que he referido y que los productos tenían como destino final la Cuenca de México, el Valle de México y el Valle de Toluca. Entonces la invitación es a acercarnos a la historia fascinante que un lugar como Tenancingo y todas sus comunidades tiene, y que nos ofrece, y que justamente pues podemos acceder a través de estos programas. Realmente los felicito y agradezco mucho la invitación con que me han honrado, ¿no? Muchas gracias, amigos. Al contrario, gracias a usted, doctor. Ayuntamiento de Tenancingo. Gobierno con experiencia.